Reporte 100. La mesa de análisis de los martes con nosotros Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, muy bien. Buenos días a Cajeme, buenos días a Hermosillo. Un saludo a toda la audiencia, Norman, buenos días. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Estamos. Buenos días, Juan Carlos, Jesús, a la audiencia. Porque Chabelo ya no está. Sí. Entonces por eso hay que... Cobra más vigencia el estamos, ¿no? El estamos, así es. O sea, fíjate qué dato. Y por eso les digo, hay que agradecer cada día. Ya con despertar y respirar, sigamos. Ahora los memes son antes de Chabelo, después de Chabelo. Sí. Que en paz descanse el buen Chabelo. Sí, fíjate, y no les quería echar a perder la infancia a ustedes y a toda la gente de 65 y menos, pero nada más hagamos memoria que el programa de Chabelo comenzó en el 67, como despuesito del 2 de octubre, de la matanza aquella de estudiantes, en donde en 24 horas Jacobo Saludowski abrió No, pero la matanza fue el 68. Pero en el 67 ya había broncas aquí, en Sonora. Ah, bueno, en Sonora sí. Y después vino el 68. Sí. Estaban ya preparando una televisión, así como sale en la biografía no autorizada del Tigre, de Paxman, en donde la televisión tenía que ser para jodidos. O sea, para que la gente que estuviera jodida en el país. De hecho, el Tigre acuñó esa frase. Claro. El propio Tigre Azcárraga acuñó esa frase eso. de hacer televisión para los jodidos. Por eso las telenovelas, por eso los tipos de programas. Entonces, prepararon todo este sistema en donde ya después, en el 69, crean Siempre en Domingo para que la gente siguiera entretenida en la mañana en familia y en la tarde con los lanzamientos que nada más Televisa manejaba y los artistas que nada más Televisa manejaba. Entonces vienen manejando todo esto para tener a la gente jodida, precisamente. Nada más le quería echar a perder un modelo que tronaron las redes sociales, ¿no? No, pues un modelo que ya... Es un modelo que tronó por inercia, ya no había manera. No, todavía hasta los finales de los 90, de los principios del 2000, pero habíamos habíamos muchas personas que ya no veíamos ese canal. O sea, yo desde niño me acuerdo, y alguna vez me criticaron ahí en la reacción del Imparcial, porque estaban comentando sobre el Chavo del Ocho y Chespirito, y le digo, bueno, pues es que ese programa, con el perdón para quien se sienta aludido, ese programa es como para retrasados, digo, porque los chistes son los mismos y los están repitiendo, te aburren. Pero la gente estaba embobada y todavía de repente llego a casa de alguien y está ese canal de las estrellas y volteo a verlo y veo las mismas telenovelas y hay una anécdota muy curiosa, la anécdota de los Emilios. Un día que estaba Emilio La Rosa, el productor de telenovelas, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. de esas telenovelas rosas, Emilio La Rosa, y estaba Emilio Azcárraga, pero el chico, ¿no? El hijo, el que está ahorita de presidente, y se estaba quejando, y llega el papá, y se estaba quejando porque le dice, no me gustó tu telenovela, y en eso llega Emilio Azcárraga, papá, el Tigre, y le dice, fíjate que aquí tu hijo me está haciendo feliz porque me está diciendo que no le gusta mi telenovela. O sea, estaría molado si te gustara porque no la estoy haciendo para ti. Sí, la estaba haciendo para la gente jodida. Sí. Lo bueno es que hoy tenemos a Lord Molécula, ¿no? Hijo de la mañana. Pues sí, Jesús Moreno. No, parece que lo hizo Emilio La Rosa. Se fue el modelo Televisa y ahora tenemos el modelo Lord Molécula. Es un modelo 4T, pues, ¿no? Sí, es decir, dice Norman, decir chistes y repetirlos los mismos chistes. Funciona, pues. Sí. No, para cierto tenemos a otro López, como Javier López Chabelo, tenemos a otro López con un morning show diciendo chistes y repitiéndolos. Sí. Y le ha funcionado muy bien. Hasta Lord Moleculita tenemos. También tenemos varios lords. Bueno. Oye, hay cuates de provincia, ¿no? Parafraseando al clásico de Chabelo. Hay cuates de provincia como Lord Moléculas, ¿no? Yo no sé. Y hay catafixes también. No, es que era chistoso. Ahora revivieron uno de los primeros, el primer programa de Chabelo, anda en las redes ahí. Entonces puedes ver a la gente cómo le decían, mira, tienes muebles de... Ya lo último fue Troncoso, pero pasaron algunas mueblerías, los hermanos Vázquez, todas esas. Entonces, sorprendían a la gente diciéndole, mira, tienes toda la recámara y tienes una televisión blanco y negro aquí para ti.
y la pobre gente amolada por el sistema y por los sueldos tan bajos y por todo, siendo feliz, y también con una dotación de dulces, que ahora hasta los dulces será problema porque pues provocan diabetes, hipertensión, obesidad y todos los demás problemas en los niños, ¿no? Entonces, son fórmulas que van dando vueltas, se van acabando. Vienen nuevas fórmulas, ahora lo que se hacía antes por Televisa, ahora lo hacen por TikTok. Sí. Bueno, así es la sociedad, ¿no? Sí, pues como se va a poner muy malito Arturo Saldívar si prohíben el TikTok en México, claro. ¿no? No, sí, no, por eso el presidente luego lo tranquilizó. No, aquí no se prohíbe. El TikTok no se prohíbe rápido, en México. Sí, no, rápido, y el que contrató en la corte para que lo asesorara también. Sí. Iban a temblar. Bueno, ¿qué tan probable es que Guadalupe Tadei sea la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral? ¿Lo ven posible? Pues es asunto de tómbola, ahí sí que se... O sea, la suerte. ¿Va a ser tómbola? Yo supongo que sí. Va a ser tómbola y es un asunto de suerte. Sería así casi como de provocar hilaridad que la única persona menos vinculada a Morena de los 5 saliera en la tómbola, ¿no? La de Baja Sur. Pues sí, exactamente, pero es altamente probable, altísimamente probable que la presidencia del Consejo General del INE quede en manos de alguien vinculada de alguna manera políticamente al régimen. Sí. De eso no hay duda. Esa es la esencia del plan C. Sí. Es un plan que que está saliendo muy bien. Al presidente le está saliendo muy bien el plan C hasta ahorita. Es un plan que no dependía de terceros para su operación. Es decir, no dependía de la Cámara de Diputados, como fue la A, y el B, que también dependía de los diputados y de la Corte. El C, desde un principio lo dijimos en esta mesa, de los 7 integrantes del comité técnico para evaluar, 5 estaban perfiladísimos, vinculados de alguna manera con el régimen. Entonces, en ese sentido, las cosas van saliendo bien. Un detalle que yo sí quisiera apuntar, Juan Carlos, se han enfocado mucho las baterías hacia la presidenta del organismo, hacia la presidenta del Consejo General, y por razones obvias, tiene un peso específico el ser presidente, sino que le pregunten a López Obrador y a Lorenzo Córdoba, sí lo tiene. Sin embargo, no hay que perder de vista que el Consejo General del INE es un órgano colegiado, las decisiones se toman por todos los integrantes del Consejo General del INE. En ese sentido, yo me esperaría a ver cómo queda la correlación de fuerzas al interior, porque de las otras 2 quintetas, dicho esto por la propia Maite Azuela, que emitió el voto particular, como ya lo sabemos, de las otras 2 quintetas están un poco más balanceadas. Es decir, en las otras 2 quintetas hay posibilidades. Hay 2 y 2, pues. Que en la tómbola salgan 2 más, y habría que ver entonces, sí, cómo queda ya la correlación de fuerzas al interior del Consejo General del INE. Habría que hacer un estudio más minucioso de cómo ha sido el proceso de los que se quedan y el feeling político de los que llegan. Entonces sí creo que estaríamos en condiciones de hablar de la parcialidad o no de ese órgano electoral. Sí, de acuerdo con Maite Azuela, hay de las 4 quintetas, 2 están cargadas a Morena y 2 no están tan cargadas a Morena. Exactamente. Ahora, pero si es tómbola, las no cargadas también pues, pueden. Pues sí. Sí, o sea, pueden ser los 4, pues, ¿no? Ahí sí es el asunto de tómbola. Sí. La vida es una tómbola, dice aquí el maestro Navarro. Sí, el viernes en la Cámara de Diputados o el día 3 de abril en la Suprema Corte se irá a la tómbola. Dice el presidente, porque ayer lo cuestionaron sobre la integración de las quintetas y le cuestionaron sobre el tema de qué opina de la cercanía de las candidatas con su movimiento, específicamente en el tema de la presidencia. Ajá. Dice el presidente, más de la mitad de los ciudadanos simpatizan con nuestro movimiento y tienen posibilidad de participar. Si pertenecen o simpatizan con nuestro movimiento, no están impedidos, no lo prohíbe la ley. Y es verdad, o sea, creo que lo comenté, no sé si en la semana anterior o hace 2 semanas, 7 de cada 10 personas en este país estamos tratando de que se haga un país más justo, más honesto, que se tomen más decisiones un poco más de nivel, y otras 3 dicen no, que las cosas se queden como antes, que se queden como cuando estaba la situación. Y fíjate que si tú analizas la geopolítica, ves lo que está pasando en Israel,
ves lo que está pasando en Francia, está habiendo disturbios fuertes y reales, lo que está pasando en otros países, y aquí los disturbios no están llegando a hacer eso. Sí hay un intercambio de ideas, un intercambio de como decía Jesús, de cómo van a quedar las fuerzas en el INE, pero al final de todos los finales, la encuesta que va a marcar va a ser el día de las elecciones. Ahí se va a decir si este país quiere continuidad o no, porque curiosamente se habla mucho en el INE de que la democracia y la publicidad, saquen de la democracia y no sé qué, pero es una democracia sin demócratas, porque cuando ganaba el PRI o el PAN nos teníamos que aguantar, ganó Morena y se empezaron a quejar de que presidente patarrajada, que se tardó muchos años en salir de la universidad y que es un indio y que, bueno, es el presidente y se acabó. Nosotros nos tuvimos que fletar, los que no queríamos a cierta gente del PRI y no queríamos a cierta gente del PAN, nos tuvimos que aguantar todos esos sexenios, y ahora que se está tratando de hacer un esfuerzo con la votación de los ciudadanos, pues las inercias están en contra y están muy fuertes. Sí es cierto que hay mucha gente en las propuestas para ocupar en el INE que o estuvieron con Morena al principio o son familiares de alguien de Morena, y bromeaba ahorita cuando decían, bueno, y si es el plan G y queda Guadalupe Tadei de presidenta del INE, ¿quién la va a suplir? ¿No? Me decías. En el Istay. Sí, y le digo, bueno, pues habrá otro Tadei por ahí que pueda ocupar el puesto, pero obviamente bromeando, porque sí. ¿A poco se animarán? Pues claro, es que el problema que tenemos aquí es que hay pocos cuadros que se hayan formado realmente en el sistema electoral mexicano. Hay pocos cuadros, refiriéndome a que somos muchos millones de mexicanos, pero es muy poca la cantidad que tiene esa capacidad y que pasaron por varios exámenes, pasaron por las entrevistas, pasaron por las propuestas, y dicen, es que quedaron muchos de Morena. Pues sí, pero entiendan que, digo, no vamos a tener a un Roberto Madrazo Pintado de presidente del INE, ¿o sí? O no vamos a tener a un Vicente Fox, que ya no se acuerda, acaba de dar declaraciones de que García Luna fue grandioso como policía, y se le olvida todo el desgarriate que se provocó en su sexenio con el narcotráfico, que comenzó a crecer, que salió la familia michoacana, que su estado, Guanajuato, está plagado. Fox trae un problemilla, ¿no? No, el problema es que lo tuvimos nosotros. Como tuitea y como pone ahí, yo creo que ya le está pesando la edad, es que como que el Prozac ya se le está notando, pues entonces el problema lo tuvimos. Sí trae un problema ahí, sí, por los tweets que sube, me parece que. Pero el problema lo tuvimos muy completo, porque lo tuvimos como presidente. ¿no? Sí, pero no sé si estaba así ya de origen, pero o ha empeorado, ¿no? Pero lo más probable es que sí, pero hubo mucha presión de Estados Unidos para que hubiera un cambio democrático en este país, y nos ponen a esta piñata de presidente, bueno, con respeto para la piñata de la presidenta de la Suprema Corte, y nos aventamos 6 años ahí en vilo. Llega Calderón, y bueno, con la esperanza de que qué va a pasar. Fueron unas elecciones, ¿te acuerdas?, muy álgidas. Pero ese proceso electoral también estuvo muy complicado y nadie habló mucho en el 2005, cuando iba a comenzar el proceso electoral del 2006, que comenzaba unos meses antes de que termine el 2005, hacen renunciar primero al presidente del Tribunal Electoral, y luego a los días hacen renunciar a la secretaria del entonces IFE, y la hacen renunciar, pero nadie se acuerda de esos detalles, y entra alguien muy afín a Edmundo Jacobo. No, hubo uno antes de Edmundo Jacobo. Sí. Entra uno también, alguien muy afín a Beltrones, sí. Y después ya llega Edmundo Jacobo por una cuestión, no supe si de salud, el secretario anterior, pero fíjate que el secretario ese que toma posesión en el 2005 no tenía experiencia en cuestiones electorales, y se lo hicieron saber ahí en la propuesta que hicieron. Dijeron, no recuerdo ahorita el nombre rapidito, pero lo puedes
googlear y sale ahí el nombre de ese secretario que entra, porque hacen renunciar a la secretaria del IFE, entra este señor y no tenía experiencia electoral. Sí. Ahorita estamos viendo que las propuestas, y se está haciendo público quiénes son, de dónde vienen, cuántos años han estado. Digo, yo bromeo mucho con el asunto de los Tadei, pero sí hay que reconocer que es una familia que de una u otra manera ha estado inmiscuida, no solamente en Morena, sino en la democracia. Y la realidad es esa. Estamos muchas personas preocupadas porque haya una democracia verdadera, real y tangible en este país, que se pueda tocar esa democracia, no que sea una democracia en donde de repente digan, fulano candidato va para afuera porque no sé, creo que no declaró sobre el refrigerador de su abuelita, y pum, lo saca el INE, y sacaron a otro, y de una u otra manera los votos en este país han estado marcando la tendencia a hacer un cambio. Sí. Queremos un cambio en este país. Jesús. Yo creo que la democracia es real en este país desde hace mucho tiempo, Juan Carlos, desde que empezamos a transitar a la democracia. De otra forma... 97 para acá. Sí, bueno, para algunos transitólogos el proceso inicia el 68. Sí. Inicia con el fin del periodo del Milagro Mexicano, desarrollo estabilizador, entre Ávila Camacho y Díaz Ordaz, el desgaste que empieza a sufrir el PRI-sistema el 68, obviamente con algunos picos, como la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo y de otros integrantes del PRI, de esa ala más, digamos, más de izquierda del PRI, el 87, para ir con un eje articulador de izquierdas, de movimientos de izquierdas universitarios, pueblos y demás en la elección del 88. Entonces, pensar y tratar de reducir la democracia a lo que está pasando ahora, me parece no conocer por lo menos la historia reciente. Bueno, López Obrador no sería presidente sin Cuauhtémoc. Para allá voy, mira, sin Cuauhtémoc Cárdenas. Para allá voy, de que ha habido democracia con demócratas en el IFE-INE. Vamos a las pruebas. López Obrador vivió de las prerrogativas de los órganos electorales, del dinero público, siendo dirigente del PRD primero y fundando un partido político después, que encobijan en un movimiento, es un partido político. Número uno, López Obrador llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con las reglas electorales que ha habido. López Obrador pudo hacer crecer Morena en 8 años gracias, y esto no les gusta, pero gracias a las reglas electorales vigentes, Juan Carlos. Se quejan mucho de que Lorenzo Córdoba tiene 8 años en la presidencia del Consejo General del INE. Casualmente son los 8 años que tiene Morena de vida. Morena se fundó el 2015. Del 2015 al 2023, Morena ha avanzado enormidades. Gobiernan 22 estados de la República Mexicana. Han tenido mayoría absoluta o mayoría calificada y ahora tienen mayoría en las cámaras, en el Congreso de la Unión. Gobiernan decenas de capitales de la República. Gobiernan una buena cantidad de estados, más de 20 estados. Ha permitido, o sea, el sistema democrático actual, vigente, les guste o no, lejos de las etiquetas, alejémonos de las etiquetas, alejémonos de ese discurso polarizador y vayámonos a ver los resultados. Hoy, quien tiene certeza de llegar al poder, mañana puede no tenerla. Todo ese tránsito ha sido fundamental gracias a varios actores, entre otros al presidente Andrés Manuel López Obrador como opositor, pero también, por ejemplo, dicen, ahora no sé, ahora se oxigenan. Perdón, pero cuando José Woldenberg fue consejero presidente del IFE, por supuesto que se oxigenaron. ¿Cuál fue la diferencia? José Woldenberg en su momento era un agente, él sí de izquierda y crítico del sistema político de la época, del ocaso del PRI gobierno. Entonces, a ver, parafraseando el libro de Lorenzo Córdoba y su coautor, la democracia no se inventó en un día, y hay que reconocerlo y hay que ponerlo en esa perspectiva. Gracias a ese proceso transicional del país, es que en 20 años
tuvimos 3 alternancias en la presidencia de la República. Yo les digo a mis alumnos de política mexicana en el TEC, en el tiempo que ustedes tienen de vida, ha habido 3 alternancias en la presidencia de la República, PAN, PRI y Morena. El PRI duró 70 años en el poder. Entonces, a ver, vamos poniendo la historia en perspectiva, y no nos vayamos solamente con los motes, con los calificaciones y con los dardos que salen de la conferencia mañanera del presidente. Muy bien, se nos termina el tiempo. Gracias, Norman Navarro. Gracias, Jesús Buenaventura. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos el martes. Hasta el próximo martes. Reporte 100.